pasamos ya al apartado de las mociones. El punto número 39 es la moción formulada por el portavoz del Grupo Municipal Elkarrekin, suscribiendo la presentada por Bizitza Plataforma en relación a la guerra en Europa. Me han comentado que José Ángel Arguinchona, estás aquí. Si te puedes acercar, por favor, te sientas en ese espacio que queda ahí libre. Casimiro, os sale el técnico y te explica cómo funciona la mesa del micrófono. Mientras te sitúas, voy a recordar a los partidos políticos cómo va a ser el turno, porque hay una enmienda y cuando hay una enmienda a veces surgen las dudas. Entonces, como hacemos siempre, el procedimiento es la persona que va a presentar en nombre de la plataforma la moción intervendrá en primer lugar. Después tendrán todos los partidos un turno de intervención relativo a la moción. A continuación, trataremos la enmienda. Se hará una ronda de intervención de la enmienda. Si la enmienda no prosperase, continuaríamos debatiendo la moción. Creo que con esto está recordado el procedimiento de debate. Perfecto. Pues cuando quieras tienes la palabra para explicarnos lo que consideres. Sí, buenas tardes. Primero voy a hablar un poco alto porque hay compañeros jóvenes como yo, pero no todos tenemos la capacidad de oír con el volumen en el que está programado el equipo de megafonía. Entonces, en principio, me gustaría saber de cuánto tiempo dispongo. El que necesites. El que necesite, no será mucho. Que sea razonable lo que tú veas. Muchas gracias. Pregunto esto porque, haciendo una pequeña crónica de nuestras andanzas por estas tierras en las que hemos remitido las dos mociones a todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, pues es muy interesante hacer una crónica, que yo no voy a hacer ahora, pero sí un par de reseñas. La última, la más reciente, es que en Estella, después de andar 300 kilómetros de ida y vuelta y habérseme asegurado que disponía de un tiempo ilimitado, pues al de un minuto me cortaron y pues tampoco conozco exactamente las razones, pero es un poco la señal de qué trato se está dando, en este caso a nuestra plataforma, desde hace 5 años, desde 4 años escasos que surgió, y de lo que propone. En este caso yo, precisamente por eso, quiero hacer especial mención, especial agradecimiento, tanto al ayuntamiento en su conjunto como a quienes han sido nuestros anfitriones, en este caso, el grupo local de Elkarrekin Podemos, a Casimiro y a su compañera Iciar, que nos dieron la ocasión, que nos han dado la ocasión de estar ahora mismo aquí. Es un placer y además es un honor también estar en la izquierda, en la margen izquierda, y poder expresar brevemente qué nos lleva a proponer la aprobación de esta moción. En este caso concreto, en torno al tema de la guerra, hay otra en torno a la gestión del COVID que no ha tenido cabida, pero la de la guerra tiene un sentido profundo y tiene un sentido profundo presentarla en los ayuntamientos de Euskal Herria, por diversas razones, pero la más importante porque es la institución más cercana a la ciudadanía. Esto nos facilita a nosotros el acceso, aunque repito que se nos está haciendo dificilísimo acceder a nuestras instituciones más cercanas, dificilísimo por no decir imposible, y las excusas, cuando las hay, porque la respuesta más común es la desatención absoluta y el ignorarnos, ignorar las mociones, pero cuando no se nos ignora y se nos niega la posibilidad de estar como estamos aquí, pues se alegan una serie de argumentos absolutamente sorprendentes y peregrinos para cualquiera. Yo quiero hacer referencia, sin mencionar al pecador, a un municipio que nos remite, en 2 líneas lo resumo. Tenemos muchísimos temas a tratar y la carga de trabajo es altísima. Por otro lado, entendemos que hay temas muchísimo más cercanos y actuales a tratar para las y los ciudadanos de ese municipio en concreto. Entonces, uno lee esto y yo me sorprendo, porque digo,
¿qué tema más cercano a la ciudadanía puede haber que el hecho de que, como está ocurriendo en muchos lugares del mundo y muy cercanamente en Ucrania, donde ya llevan, no se sabe los cientos de miles de muertos, se habla de 1 millón de personas entre muertos y lisiados, rusos, cientos de miles imagino también. Yo no voy a entrar a debatir cuál es el tema de fondo de esa confrontación. Yo me acerco aquí como ciudadano para hablar de la inmensa tragedia que está afrontando cualquier país en guerra, y concretamente en este caso la de Ucrania nos toca muy cerca, incluso por pues cuestiones geoestratégicas, políticas, de todo orden. Entonces, ¿cómo pueden alegar los municipios, cómo pueden desoír una llamada de unos ciudadanos que en principio llevamos tiempo informándonos de lo que está ocurriendo en el mundo y no venimos aquí precisamente traídos por una motivación espúrea, sino básicamente por el compromiso con los derechos ciudadanos y con su libertad y su salud y su vida? Entonces, ¿cómo es posible que se alegue que hay temas muchísimo más importantes que ese, que puede traducirse en que en este mismo mes de octubre, o dentro de 2 años, o dentro de 5, se habla de una posible guerra con Rusia en 5 años? Europa en guerra con Rusia, Barakaldo en guerra con Rusia. ¿Os imagináis esto? Yo no me imagino. Yo en Barakaldo he estado dando clases aquí, en el Instituto Antonio Trueba. Probablemente aquí hay algún alumno o alumna, cuya cara no recuerdo por las fechas, fue en el año 90, calculo yo. Entonces, yo no me puedo imaginar este país, este municipio en guerra con los rusos. Pero es que tampoco me puedo imaginar a los rusos, donde he estado hace 10, 15 años, tampoco me los imagino en guerra conmigo. Y puede ocurrir, porque tampoco los ucranianos, 15 días antes de que se desatara el horror, se imaginaban que iban a estar en la situación en la que están. Puede ocurrir porque hay gente muy, muy interesada, gente muy oscura, al cargo de todo esto, al cargo de todas nuestras instituciones, y que a poco que queramos indagar en ello, incluidos los municipios, que están bajo control férreo de instituciones que no rinden cuentas ante nadie, no son elegidas en ningún caso, y personajes que son absolutamente incluso desconocidos en última instancia. Entonces, ¿cómo es posible que nos sustraigamos el compromiso de hablar de la posibilidad de que este ayuntamiento, como muchos otros, todos, puedan verse en la obligación impuesta por ley de, a lo mejor, perseguir a quienes no quieren incorporarse a la guerra, no quieren dejarse triturar en una guerra al servicio de intereses que son precisamente totalmente contrarios a la ciudadanía de los países en conflicto? ¿O es que alguien se cree a estas alturas que el objeto de la guerra que se está desarrollando en Ucrania, en este caso, entre los rusos y los ucranianos, en muchos sentidos hermanos, se debe a la defensa de la libertad de los ucranianos o de los rusos, o de su acceso a sus recursos naturales, o a su soberanía, a la defensa de su soberanía? Que esto es lo que nos cuentan. Esto es lo que se nos cuenta desde todas las instancias. ¿Por qué se nos cuenta esto desde todas las instancias? Porque estamos en una guerra híbrida, que llaman de 5ª generación, yo no sé si es 5ª o es 19ª generación, pero es evidentemente una guerra con diversas armas no identificadas como tales. Y la primera y más gorda es la guerra cognitiva. Y la guerra cognitiva consiste en que finalmente nadie entienda nada o, en su defecto, entienda exactamente lo contrario de lo que ocurre, para que actúe absolutamente en contra de sus intereses, para que se justifique, por ejemplo, que en Europa haya que invertir, entre comillas, menuda inversión, 800.000 millones de euros de las cuentas públicas. ¿Me quiere alguien explicar cuál es el propósito de ese gasto para el que se alega la defensa de Europa, que viene siendo devastada desde hace 30 años, desde que yo estaba dando clases ahí? Antes he estado pensando, desde que yo estaba dando clases en el Antonio Trueba, empezó la última fase de devastación de Europa con políticas demográficas, políticas presupuestarias que la han colocado
en el declinar absoluto demográfico, en la depresión más absoluta en cuanto a expectativas y en el déficit más salvaje, que ahora con un gasto tan brutal como el que se prevé, se habla de un 2%, de un 3%, gastos que además en muchos casos no pasan ni siquiera por el control parlamentario. Entonces, claro, ¿a qué responde todo esto? Desde luego no a los intereses de ninguno de los que estamos aquí, pero es que en absoluto, y eso lo sabemos todos, a poco que nos informemos sabemos que es así. Entonces, yo no hablo en este caso a los concejales y concejalas de Baracaldo, hablo a todos los que están al cargo de las instituciones de este país. Digo, ¿cómo es posible que un grupo como el nuestro, que después de inmensos esfuerzos de todo tipo, que no destacamos precisamente por nuestra juventud, como podéis ver, entonces tampoco estamos llevados por la euforia hormonal, estamos llevados por un compromiso de profundo enraizamiento en nuestro país y en las generaciones que nos han de suceder y en su viabilidad. Entonces, ¿cómo es posible que todas las instituciones sistemáticamente, con excepciones como en este caso la suya, la quiero subrayar una vez más, nos ninguneen en el mejor de los casos, nos difamen o incluso recurran a argucias para eludir la posibilidad de hablar 5 o 10 minutos en una institución pública para hablar en este tono? Y es que no vengo aquí, ninguno de nosotros viene aquí a avasallar a nadie ni a acusar, no, venimos a constatar una realidad y a hablar del riesgo inmenso que existe de que, los míos no, porque no tengo hijos e hijas, a lo mejor lo he hecho con toda precaución, vuestros hijos e hijas pueden ser llamados a filas para incorporarse a la guerra, lo mismo que han sido los hijos e hijas, maridos, padres, abuelos incluso, de los ucranianos, de la noche a la mañana. Y eso, aparte de generar el riesgo de que eso sea así, con lo que supone una guerra de esa escala en el siglo XXI, con las armas que existen y quienes las gestionan en último término, tiene la derivada tremenda del horror de expolio que supone en nombre de la financiación de ese armamento y de esa industria de la defensa. Entonces puede ser un golpe perfecto, según el cual, con la amenaza de la guerra, se nos vacían las arcas absolutamente, que es lo que está previsto, pero absolutamente significa absolutamente, y luego de remate, como postre, a alguien se le ocurra que como Europa efectivamente hay que arrasarla, porque en Europa sabemos, a poco que se indague, que hay mucha gente que cobra del otro lado del Atlántico. Yo esta tarde oía hablar de 30 cargos de altísimo nivel funcionarial en Europa que podrían haber cobrado más de exactamente 10.000 euros, sí, 10.000 euros me parece, 10.000 euros al mes para precisamente difundir ideas que no son las que atañen a los europeos y a su bienestar. Entonces, en ese contexto, yo insisto, ¿cómo no hacen todos los municipios, todas las diputaciones y todos los gobiernos autonómicos y nacionales lo mismo que habéis hecho vosotros, que es dejarnos por lo menos decirlo? No vaya a ser que ocurra que se nos lleven por delante y ni siquiera nadie lo haya anunciado ni dicho. Por lo menos aquí yo estoy, digamos, advirtiendo del riesgo. Pero es que parece que uno, si lee los periódicos, si ve las noticias, todas sin excepción, si atiende los discursos de los políticos en las instituciones, parece que no ocurre nada. Y es que están ocurriendo cosas gravísimas en el mundo que, por supuesto, por la guerra cognitiva que está siendo elevada a la enésima potencia, no tienen fácil acceso a nuestras casas salvo que las busquemos, entre muchísima morralla que también hay. Entonces, yo, finalmente, quiero recordar que a lo que se va a votar, que sí o que no, es a cosas muy básicas, simplemente las voy a recordar, es la oposición frontal al servicio militar obligatorio tanto para hombres como para mujeres, es decir, para vosotros y vosotras. Todos estamos aquí digamos, en edad militar, incluido yo que tengo mis 60 y pico años ya, pero llegado el caso,
Pues, entonces, vuestros hijos e hijas, maridos, mujeres, porque ahora nadie está exento de ello, la oposición frontal al incremento de los presupuestos económicos que vayan a financiar el crimen de la guerra, a comprar las armas en función de las cuales se nos vaya a matar a nosotros, básicamente en esto consiste la industria armamentística. Se pide también la condena expresa del genocidio en Gaza y en cuantas otras guerras, Líbano, Siria, Yemen y, no sé, 60 y pico debe haber activas ahora mismo en el mundo, que, digamos, rinden culto a la cultura de la guerra, de la muerte, y su suplantación por el respeto a la cultura de la vida. Todos esos 800.000 millones de euros han de ser gastados en cuidar de la vida, en promoverla con respeto y con, digamos, con un mínimo de bonomía y de su equivalente en femenino, que no sé cuál es. Esto es lo que se pide. Esto es lo que vais a votar. Sí, no o abstención. Y simplemente también se añade que el resultado de la votación, en caso de que sea afirmativo, se envíe a todos los representantes en el Congreso de los Diputados de Madrid para que abran el debate sobre este tema. Esto es una cosa elemental lo que se pide, de tipo prepolítico. Yo creo que con esto, eskerrak emanez denoi, mila esker, hemen egoteko aukera izateagatik, eskerrik asko, etor direnei, muchas gracias a toda esa juventud que me acompaña, que efectivamente somos, yo siempre suelo alardear de que somos los más jóvenes de este país, porque a pesar de que ya tenemos nuestros años, no hemos renunciado a indagar en lo que ocurre y a decir, a poner nombre a lo que ocurre y con todo el respeto, sin faltar a nadie jamás, sin haber generado ningún altercado nunca, jamás, habiendo soportado todo tipo de cosas que serían dignas de una crónica no sé qué color, pues estamos aquí, una vez más. Eskerrik asko denoi eta, bozkatu mesedez mozioaren alde. Horrela espada, ere, eskerrak. Muchísimas gracias. Bien, eskerrik asko, José Ángel. ¿Alguna intervención? Elkarrekin. Bien, en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a este ayuntamiento a la asociación Bizitza y, en concreto, a su representante, Joseba Arginchona. Creo que es importante que la ciudadanía crítica utilice los mecanismos de los que dispone este ayuntamiento para hacer oír su voz y plantear debates como el que vamos a tener a continuación sobre temas diversos que en este caso no forman parte de las competencias de esta institución, pero que por el contrario nos competen e interpelan directamente. Como se ha descrito en la explicación de la proposición, vivimos en un tiempo en el que desgraciadamente los grandes consensos multilaterales alcanzados después de la Segunda Guerra Mundial se están agrietando de manera preocupante. Los derechos humanos, los derechos de los pueblos a disponer de forma libre y democrática su futuro se están truncando en múltiples conflictos mundiales que llevan décadas enquistados, pero que durante estos últimos años representan un recrudecimiento en los que, como casi siempre, los muertos los pone el pueblo y las mayorías sociales trabajadoras. Me da igual qué pueblo. Esta situación deriva de un incumplimiento reiterado de los consensos y compromisos que después de la Segunda Guerra Mundial adquirió lo que actualmente denominamos la comunidad internacional. El corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, el conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados, tratados, convenios, resoluciones y declaraciones, el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas en lo relativo a Palestina, el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, los diversos pactos por la no proliferación nuclear o los tratados para el desarme y la desescalada
que han sido incumplidos cuando no violados flagrantemente por diversos países y potencias internacionales que han dejado hoy un mundo más inestable y donde la sensación de inseguridad se extiende al mismo paso que los proyectos de carácter autoritario que nos remiten a un pasado cuyo final ya conocemos. La pérdida de derechos y libertades. La radicalización de la postura de los Estados Unidos con la llegada al gobierno de Donald Trump, aupado por el ala más neocon de la derecha mundial y los magnates de las principales empresas tecnológicas de origen norteamericano, ha abierto una nueva brecha en los supuestos consensos que conformaban el, entre comillas, sentido común de la comunidad internacional y han dejado al descubierto con mensajes de corte anexionista e imperialista como la respuesta sobre la situación en Gaza, las manifestaciones sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y, por consiguiente, de la Unión Europea e incluso de la propia OTAN, o las pretensiones sobre el Canal de Panamá, además de las deportaciones masivas de las personas migrantes a sus países de origen o, aún peor, a las cárceles de Bukele, así como la verdadera naturaleza de la OTAN, como una herramienta al servicio de los intereses imperialistas y de control de los Estados Unidos. Nada, por cierto, que no se denunciara previamente. Nada, por cierto, que en nuestro espacio político no lleve décadas reivindicando, previo a la entrada de España en la OTAN, como en su tiempo lo hizo el Partido Comunista, ni durante el referéndum y las décadas hasta nuestros días, como lo ha hecho Izquierda Unida, movimiento político y social que nació al calor de las movilizaciones contra la entrada de España en la OTAN, el referéndum del 86 y el conjunto del espacio de la izquierda alternativa y transformadora en el Estado y también en Euskadi. Y nada, por cierto, que no se denunciara desde otras corrientes de pensamiento, incluso de la democracia cristiana o del propio gaullismo, dicho en francés. De ahí que hoy algunos dirigentes europeos estén recuperando el viejo proyecto del euroejército y la política de seguridad común, conscientes de lo que hemos tenido hasta el momento no ha sido una verdadera política exterior de seguridad común, sino un complejo y un sucursalismo respecto a los intereses de los Estados Unidos y sobre todo de las grandes corporaciones. Sin embargo, nos volvemos a encontrar en la encrucijada, como sociedades democráticas, y corremos el riesgo de caer en las mismas recetas que nos llevaron al fracaso en el pasado y a una escalada militarista sin precedentes. Por eso, frente a los tambores de guerra, las llamadas al rearme, apostamos por la desmilitarización de nuestras sociedades y la apuesta por una seguridad humana que responda a los estándares del siglo XXI. Una seguridad humana basada en los derechos humanos y que garantice la independencia de nuestras sociedades mediante inversión en políticas para la paz y la cohesión social, la diplomacia, el fortalecimiento comercial de nuestras sociedades, políticas encaminadas a garantizar la soberanía alimentaria, energética, el control democrático y público sobre los sectores estratégicos y la recuperación de las instituciones internacionales como foros de debate para la resolución de los conflictos y el cumplimiento de la legalidad internacional vigente. Por eso, como no podía ser de otra manera, respaldamos la iniciativa de Bizitzak. Muchas gracias. ¿Tiene alguna otra intervención en el punto de la moción? La moción, sí, Partido Socialista. Arratsaldeon berriro. Bueno, el Grupo Municipal Socialista va a hacer una intervención para la moción y ya para la enmienda porque entendemos que podemos explicar en una única intervención el motivo de la misma y luego, en todo caso, podríamos aprovechar el segundo turno para intervenir si hay que aclarar algo. En primer lugar, y tras escuchar al representante de Bizitzak, defendiendo los motivos y los acuerdos que contemplan la moción presentada por su asociación y avalada por el Carrequín Barakaldo, creemos desde este grupo municipal oportuno trasladar las razones que nos han llevado a presentar una enmienda con texto alternativo a la misma. Esta enmienda insta a la comunidad internacional para que se involucre e intervenga de manera urgente y decidida para el restablecimiento de la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos, trabajando en la búsqueda de una paz justa y duradera, tanto en Gaza como en Ucrania, que posibilite una convivencia pacífica. Por tanto, el registro de la misma en sustitución de los acuerdos planteados por la moción no es porque el Grupo Municipal Socialista y por ende el Partido Socialista no sea un partidario claro del concepto del pacifismo,
sino porque intentamos ser coherentes con aquello que defendemos. Es decir, contribuir a la paz en Ucrania y en Gaza es un objetivo tanto nuestro, a través de esta enmienda, como entendemos de la moción original y de aquellos que la suscriben. Pero este grupo no puede entender la totalidad de las condiciones exigidas en la misma, ni compartirlas, así como su argumentación, sean el medio para alcanzar ese objetivo. Y voy a intentar explicarme. La paz en Ucrania y en Gaza y la seguridad en Europa son dos caras de la misma moneda. Lo que nos estamos jugando tiene mucho que ver con el orden multilateral, como ya se ha dicho, el mundo en el que vivimos, las reglas con las que convivimos y coexistimos las naciones. No nos llevemos a engaños. Las guerras y la manera en las que se puede desarrollar un escenario bélico conlleva grandes consecuencias. Seamos conscientes de las nuevas amenazas, que no ocurren a miles de kilómetros, como son las amenazas híbridas, como se ha comentado. Claro ejemplo son los ciberataques. Por lo que el escenario no es solo de defensa, sino que debe de hablarse de medidas de seguridad. En relación a los dos conflictos principales que expone la moción, y comenzando por el que se está desarrollando en Europa, es importante indicar que la estrategia puesta en marcha a nivel europeo, de la que España forma parte, no es otra que continuar apoyando a Ucrania para que llegue a esa mesa de negociación lo más fuerte posible y que cualquier paz justa y duradera fortalezca el orden multilateral. No está de más recordar que el propio germen de la Europa que conocemos ahora mismo fue la devastación como consecuencia de una guerra en el territorio. Y que desde el momento de la propia Constitución de la Unión Europea, los partidos que nos sentamos en este Pleno hemos abogado por la integración de sus políticas, por lo que no parece un discurso muy coherente sacar de la citada ecuación la política común de seguridad y defensa. Entonces, me pregunto, ¿conseguir mayoritariamente fondos Next de Europa es europeísmo, pero participar y asumir los acuerdos en materia de seguridad del territorio y de sus instituciones no es europeísmo? En relación a Gaza, los y las socialistas hemos sido meridianamente claros. Tanto es así que el Gobierno español no solo fuimos uno de los primeros que calificamos la situación de genocidio, sino que además realizamos una ronda internacional para recabar apoyos en este sentido y conseguir vetos para el propio Estado de Israel. Y este posicionamiento lo hemos mantenido desde que estalló el conflicto. En este tiempo, además, hemos reconocido al Estado de Israel y hemos dado asistencia internacional y hemos participado diplomáticamente en la gestión humanitaria. Por tanto, lo que pretende el Gobierno de España dentro de la estrategia europea y el plan industrial y tecnológico para la seguridad y defensa, que parece en sí mismo el porqué de esta moción, es invertir mejor y juntos en seguridad y defensa. Invertir en tecnología e industria, mejorando nuestros sistemas de seguridad y defensa. Recordemos que de los 10.471 millones de compromiso en inversión en este plan, únicamente el 18% se limitan a inversión en armamento. Un 18% que para algunos de los partidos aquí presentes les ha parecido mucho y para otros, por el contrario, les ha parecido poco. Pero lo que está claro para los socialistas es que este plan va a contribuir a mejorar la seguridad y la defensa sin que ésta suponga una reducción del gasto social y de la política de transición ecológica, por ejemplo, y que en sí mismo supone proteger el Estado social y de derecho del que nos hemos dotado y que permite disuadir a otros de la desaparición del mismo, en la búsqueda de la desaparición del mismo. Para concluir y clarificar, el Partido Socialista es un partido eminentemente pacifista, que defendió y defiende la democracia y la voluntad de soberanía de cada pueblo. Hace relativamente pocos días recordamos la proclamación de la Segunda República, aquí en Euskadi, y cómo personas socialistas, comunistas y de Acción Nacionalista Vasca, entre otros, defendieron, sí, y a través de las armas, se defendieron de la sublevación contra las instituciones democráticas. Asimismo, recordamos recientemente, y por otras cuestiones, cómo aquellos que siendo de otro país vinieron a defender nuestro Estado de Derecho, porque entendieron, como luego fue así, que el riesgo era para todos. Por último, no podemos dejar de manifestar que fuimos también los socialistas los que nos manifestamos con nuestro no a la guerra como consecuencia de unas armas de destrucción masivas que nunca existieron y que trajimos de vuelta a nuestros soldados de Irak. Así hemos actuado y actuaremos siempre las y los socialistas,
situándonos en el lado correcto de la historia. Señora Delgado, ha Un concluido momento. su tiempo. Un minuto, por favor. Ha pasado ya usted con Déjeme sobra su tiempo. Tiene otros turnos. No se preocupe que puede continuar. Bueno, que pues tiene no se otro turno preocupe, después. solo me queda una frase. Bueno, No pues se preocupe, dígala, luego dígala. leer el párrafo entero. Pues dígala. Gracias. Así hemos actuado y actuaremos siempre los y las socialistas, situándonos en el lado correcto de la historia, porque hacemos nuestros los versos de Blas de Otero. Nosotros siempre pedimos la paz y la palabra. Eskerrik asko. ¿Alguna otra intervención? Partido Nacionalista Vasco. Bueno, yo simplemente para decir que haré una única intervención en el punto de la enmienda. De la enmienda. De acuerdo. Bien, pues como les he dicho ahora, vamos a proceder a debatir la enmienda. Me comentan los partidos que es una enmienda presentada por Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista. Me han comentado que se renuncia al turno de presentación, la dan por presentada, así que si algún grupo quiere intervenir en esta enmienda, sí, el Carrequín. Con respecto a la enmienda, la misma, francamente, no dice gran cosa. Es muy breve y apenas apunta a propuestas concretas. Apela a una agrietada comunidad internacional, a un restablecimiento de la legalidad internacional y los derechos humanos. Apela a una paz justa y duradera y seguramente con eso no nos vamos a quedar porque cualquier otro elemento de caracterización de lo que está ocurriendo en el mundo nos lleve a un debate que dure más de media hora. No obstante, nos quedamos con los elementos en común que se desprenden de la enmienda, que es la búsqueda por medios pacíficos de la paz, que el camino hacia la paz es el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos y, por supuesto, evitar a toda costa una escalada militar que solo va a detraer recursos económicos de las cosas de comer para ponerlo al servicio de la industria, de la guerra y del dolor. Porque es tiempo de inteligencias colectivas para la búsqueda de acuerdos y consensos nuevamente. Como decía Groucho Marx, inteligencia y militar son dos términos contradictorios. Es un oxímoron. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Euskal Herria Bildu. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon. Bueno, mozionen aurrean, EAJak eta PSek aurkeztutako zuzenketa honen inguruan gure hausnarketa eta gure posizionamendua azalduko dugu orain. Denok dakigu munduko ordena aldatzen ari dela. Munduko ordena aldatzen ari da. Nazioarteko egoera gero eta nahasiago dago, gero eta konplexuagoa da. Orain arte geneuzkan eskemak eta ohiko egoerak kolokan daude. Den aldatzen ari da. Egonkortzat ematen genuena orain arte aldatu da edo aldatzeko prozesuan dago. Eta ez egonkortasun egoera honek eta etorkizunari buruzko ziurgabetasun honek ondorio batzuk dakartza. Eta horrek ekarri du Europan eta beste hainbat lekuetan jendartearen zati batek olatu autoritarioaren diskurtsoa onartzea ekar dezake. Eta hori gertatzen da, esan dugu moduan. Egoera honen aurrean, EH Bildu aurki daukagu Europa bezalako proiektu batek nahita ez eskubide sozialak bete behar dituela. Honekin batera, zerbitzu publikoak indartzea eta aberastasuna banatzea. Bermatu behar ditu, herrien subiranotasuna errespetatuz. Modu honetan, bilakaera autoritario eta militaristatik aldentzeko. Gogorakarri nahi dugu ere, jada duela urte batzuk Euskal Herriak natori ezetz esan ziola. Herri gisa aliantza militar horri ezetz esan genion. Gerrek ondorio humanitario izugarri ez gain, denok dakigu, denok ikusten dugu egunero komunikabidetan Palestinan inguruko irudikagarriak, edo Ukrainiako gerra eta beste hainbat herrialdeetan gertatzen ari diren eta ondorio humanitario hoietaz gain, beste eragin handiak ekar ditzake gerrek. Eta batez ere, gure kasuan edo Europaren kasuan, ondorio ekonomikoak eta berrarmatzeko planak alegia. Argi izan behar dugu, armetan egiten den gastu orok, ongizatearen sisteman eragin zuzena duela. Gastu militarrak handitzeak, horrek suposatzen du, nomaitetik murriztu behar dugula, nomaitetik kendu behar dugula. Dirua beste batetik kendu beharko da eta esan bezala ongizate sisteman eragin negatibak ekar ditzake. Dena den, eta ja honekin bukatzeko, zera azpimarratu nahi dugu, armagintza ez da aukera ekonomiko bat bezala ikusi behar.
Euskal Herriko etorkizun ekonomikoa ezin da lotu industria armamentistikoarekin. Eta kasu honetan, udal gobernuak aurkeztutako zuzenketa, jada legebiltzarran onartutako adierazpen baten parekoa denez, koherentziagatik aldeko botoa emango diogu. Eskerrik asko. Bien, ¿alguna otra intervención? Partido Nacionalista Vasco. Bai, eskerrik asko, Andre. Bueno, guk bat gatoz Ukrainian edo Palestinan gertatzen ari diren gerren keskarekin. Baina ez du uste mozioan egiten den azalpena egokiena denik. Alde batetik, zuetena eskatu dute Ukrainian, baina ez dute zer esaten Putini buruz. Bestalde, Gazako genozidioa hitz egiten du, Hamaseko atentatua aipatu gabe. Eta hori gutxi balitz, NATOtik ateratzea eskatzen digu. Zalantza handiak ditugu, une honetan zuhurrena ote den. Horregatik guztiatatik aurkeztu dugu osoko zuzenketa hau. Decimos que, compartimos la preocupación por los acontecimientos bélicos que están ocurriendo en Ucrania o en Palestina. Bueno, creo que es unánime en todos los de esta sala, ¿no? Todos compartimos esa preocupación por la situación. Pero no creemos que en la exposición que se hace en la moción y lo que propone sea quizás lo más apropiado, ¿no? Por un lado, piden el alto el fuego en Ucrania, pero no dicen nada de Putin. Por otro lado, habla del genocidio de Gaza sin citar el atentado de Hamas. Y bueno, pues si eso fuera poco, pues otro de los puntos que resalta es que exige salirnos de la OTAN. Tenemos nuestras serias dudas de que esto sea lo más prudente en este momento. Y bueno, por todo ello, pues hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Bien, pues vamos a votar la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la enmienda de totalidad con el voto favorable de los grupos municipales EAJ, PNV y Grupo Socialista y la abstención de H. Bildu, Elkarrekin Barakaldo y Partido Popular de Barakaldo. Bueno, como se ha aprobado esta enmienda, decae la moción, por tanto, no se trataría y como Bildu ha votado a favor. Espera, vamos a corregir la votación, sí. Repite, por favor, los votos a favor. Al secretario, por favor. Por tanto, votos favorables de EAJ, PNV, Grupo Socialista y H. Bildu. Votos favorables de EAJ, PNV, Grupo Socialista, EH Bildu Barakaldo, correcto, y la abstención del Elkarrekin Barakaldo y Partido Popular de Barakaldo. Por tanto, queda aprobada la enmienda a la totalidad alternativa. Por tanto, ahora, como hacemos siempre cuando viene alguna asociación invitada, te damos la palabra a José Ángel si quieres cerrar diciéndonos algo. Noski, eskerrak emanez berriz, euskaraz hitz batzuk eta gero gazteleraz beste batzuk. Hemen arazoa da paradigma. Paradigma hau, bizidun paradigma aspaldiko hamarkadeta, baina bereziki oain, badauka ezaugarririk da bere perbertsioa. Gaude paradigma perverso baten, horregatik da gerra kognitiboa. La guerra híbrida no se llama así por casualidad. La guerra híbrida mezcla cosas aparentemente inconexas, salvo que uno esté un poco bastante mucho sobre la pista de cómo funciona esto. Entonces, yo no tengo ahora tiempo de desarrollar en qué consiste esto. Sería interesantísimo, no un debate, sino un contraste de un par de horas. Pero eso es una quimera. Cuando el paradigma es perverso viene de pervertir, de pervertere, y significa básicamente volcar, darle la vuelta, de forma que todo es lo contrario de lo que parece. Entonces, claro, cuando se habla según desde qué instituciones o desde qué instancias, sin entrar en partidos, no, yo no estoy aquí para confrontarme yo estoy aquí en un encuentro de ciudadanos. Cuando se parte de según qué paradigma, es que realmente lo que ocurre es un discurso paralelo, precisamente, porque no hay conexión, porque se está jugando a un juego diferente. O sea, si yo me creo lo que me cuentan las instancias que manejan estos conflictos
y cuyos portavoces aquí, pues pueden estar aquí, pero pueden estar en cualquier instancia, pueden estar en mi familia, pueden estar en cualquier lado, porque eso tiene eco brutal, porque tiene unos medios brutales que vienen de muchísimo antes que de nosotros haber nacido siquiera. Me puedo remontar a Goebbels. Pues están aplicando estrategias de guerra que ya Goebbels pareció que utilizaba. Yo no había nacido, que yo sepa, pero cuando uno indaga un poco, sabe en qué consiste la propaganda convertida en todo a lo que uno accede. Claro, si eso a lo que uno accede es perverso de por sí, es decir, muestra exactamente lo contrario de lo que hay y además lo hace de forma tan llamativa, reiterada y pesada, es que el ciudadano está completamente ignorante de lo que le ocurre y de lo que se juega, y en qué se gasta su dinero y para qué se invierte su esfuerzo de décadas. Porque puede ocurrir perfectamente que creyendo que luchas por tu libertad estás financiando a quien va a acabar definitivamente con ella y además va a poner en serio riesgo tu vida, si no, va a acabar con ella. Esto es un paradigma perverso. En esto estamos ahora. Si uno no accede a esta información, que es aterradora, a mí me pone los pelos de punta, ya no, porque ya he hecho mi duelo. Pero cuando uno accede a este paradigma, dice, joder, ¿así? ¿Tanto como eso? Pues sí, señores, tanto como eso. Para esto no hay que... No, está, la información está. Lo dicen las instancias que están al cargo de esto, que en última instancia se difuminan entre las nubes ahí arriba. Conocemos a sus portavoces, por muy de alto rango que sean, no son más que sus servidores. Entonces, cuando uno accede a lo que está ocurriendo y el motivo de que estén muriendo cientos de miles, millones de personas físicamente muertas, asesinadas diría yo, en una guerra, según de qué índole sea esa guerra, cabe hablar directamente de asesinato en masa, sea cual sea la situación en la que se esté dando. Pero es que paralelamente con eso se está produciendo una guerra que tiene muchísimos frentes, el económico es uno, pero es que hay más, de los cuales yo aquí ni voy a empezar a hablar, porque sería cada uno para un encuentro de una tarde, solo la introducción. Entonces, toda esa información está retenida, está escondida. Entonces, claro, yo solo puedo recordar que esa información existe y que esa información se nos hurta. Cada teleberry, cada informativo de cada televisión, cada periódico de este país, todo sin excepción, cada hoja parroquial, cada profesor de instituto, cada profesor de políticas, tiende a ocultar esa información. A lo mejor porque ni siquiera él o ella ha accedido a esa información, pero seguramente porque no se atreve. No se atreve personalmente porque le aterra, le asusta, porque acceder a lo que está ocurriendo asusta. A mí también me asusta, yo entiendo eso. Pero eso no significa que cambie la realidad el hecho de que yo no lo vea. Y la sociedad está siendo llevada, y además muy complacientemente llevada, tengo que decir, porque se unen el hambre y las ganas de comer, está siendo llevada a la ignorancia sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que se está jugando. Entonces, eso no cambia la realidad. Si yo estoy mintiendo ahora o estoy delirando ahora, no es inocuo. Pero si tengo algo de razón o si estoy diciendo, estoy poniendo palabras a lo que realmente hay, es que a mí conviene escucharme. Como al canario que está en la galería a 400 metros de profundidad en una mina y responde a la fuga de Grisú con movimientos, primero se pone nervioso y finalmente se calma para siempre, porque se muere. Esa es la función del canario, esa es la función de organizaciones sin organización, sin financiación, sin nada, como en este caso Bizitza, pero no somos los únicos ni pretendemos ser los únicos, que simplemente actúan de señal de alarma, porque algo está ocurriendo en lo que todos estamos llamados a ponerle freno. Entonces, yo hablo de otro paradigma, y no es algo que me esté inventando yo, porque ellos y ellas lo explican, desde allí arriba lo explican, y lo filtran hasta nuestras casas. Y desayunamos con ello, y comemos con ello, y cenamos con ello.
Eskerrik asko.